Hoy conversamos con Paz Padilla Ojinaga, quien ha nacido en Pampa Grande, Santa Cruz, Bolivia, en 1961. Estudió literatura en la Universidad Mayor de San Andrés, siendo ayudante de cátedra del escritor Jaime Sáenz. Este escritor se destaca por su estilo naturalista y telúrico, sin enmarcarse en el costumbrismo. Tiene varias obras dentro de la narrativa, y algunos de sus escritos han sido publicados en distintas antologías nacionales e internacionales. Ha recibido reconocimientos tales como el Premio Único de Cuentos, que otorga la Universidad Técnica de Oruro 1985. Premio Nacional de Cuento España 90, otorgado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, entre otros. Una de sus obras que ha generado comentarios es la novela El gemido del huracán de 1991, que está ambientada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de los años 70 y comienzos de los 80. Además, ha incursionado con gran éxito en las artes visuales, consagrándose como director y productor de cine y documentales. Paz Padilla Ojinaga está presente en el programa 25 horas. Gracias por la invitación, la verdad que es muy lindo compartir con tu público. Es interesante cuando uno puede llevar sus voces más allá de los territorios conocidos, ¿no? Por decir, en Santa Cruz estoy afincado aquí hace mucho tiempo, yo estudié en La Paz obviamente. Tenía allí un buen grupo de amigos, pero bueno, me vine a Santa Cruz y ya las distancias siempre van marcando. Y estos puntos de encuentro hacen de que los amigos te vuelvan a ver, sepan en qué estás haciendo, y eso te quiero agradecer infinitamente, ¿no? Yo soy vallegrandino, aunque nací en un pueblo que se llama Pampa Grande. Lo que pasa es que Valle Grande es una cultura mucho más grande que un pequeño pueblo, y siempre que digo vallegrandino en mi pueblo me quieren sacar de escapada, digamos, te estás negando, te estás negando. Pero bueno, son esas particularidades. Borges lo refiere muy bien cuando dice: todos los pequeños pueblos de la comarca son idénticos hasta en el hecho de creerse diferentes, ¿no? Somos así, es parte de la cultura, pero yo respondo es exactamente la cultura vallegrandina. Somos de los valles interandinos, por lo tanto tenemos el espíritu lacónico del altiplano y tenemos el espíritu alegre de los llanos, ¿no? Entonces estamos ahí en una franja intermedia, ¿no? La escuela también allí, yo estudié todo mi enseñanza básica, digamos, estuve en el campo, soy un chico del campo, que de pronto saltó a la ciudad, y fue una historia bastante interesante. Yo en el campo fui feliz, fui libre, en el campo no te preocupas por tantos líos que hay en la ciudad. Tenía unos abuelos apreciables, mis dos abuelos que estuvieron en la guerra del Chaco. Se peleaban porque el uno cayó prisionero y el otro desertó. Así que se andaban echando la culpa entre ambos por el fracaso de la guerra, ¿verdad? Y yo ahí entre medio en las faldas de ellos escuchando todas las historias. Y mi abuela, que era un poco la poseedora de todo el conocimiento esotérico, se puede llamar, y le me decía: no vayas por acá porque el alma no sé qué, no vayas por allá porque el castigo no sé cuánto. Prisionero en una casa, ¿no? Y que si de pronto cambiaba el clima, es decir, porque se enojó el santo no sé qué, porque no le habíamos rezado, ¿no? Entonces yo era un poco prisionero en ese universo mágico de la abuela y la aventura de los abuelos, ¿no? Entonces eso fue un poco mi inicio, mi entrada, digamos, al gran mundo de la creatividad, ¿no? Bueno, mi vida de bachiller ha sido un poco azarosa. No tengo no tengo junte de bachiller, porque estudié el primero medio aquí, el segundo y tercero medio me fui a La Paz, al seminario, iba a ser cura. Y de ahí me volví aquí, entonces tengo compañeros de todos esos cursos que han terminado siendo bachilleres, entonces tengo 4 promociones que se conmocionan conmigo, así que no sé de cuál de las promociones soy, pero sí, yo terminé ya formalmente el bachillerato aquí en Santa Cruz, en el colegio Cástulo Chávez, que era el paralelo del Nacional Florida. Éramos los que, como en La Paz está el colegio Aleyacucho, ¿no? Así, de ese estilo, éramos los guerreros, los bravos. A ver, yo siempre he definido esto de la siguiente manera: cuando me empezaron a faltar mis abuelos, empecé a tener necesidad de historias, ¿no? Tenía guardados por ahí muchas cosas, muchos libros. Por ejemplo, yo nací un año después
¿no?, de que se inaugurara la carretera entre el oriente y el occidente, es decir, días antes todos andaban al lomo de bestia, ¿no? Entonces mi abuelo me preparaba a mí para el futuro, entonces me decía, mira hijo, de aquí a tal punto son 25 leguas, si vas con ganado vas a tardar tanto. Me iba entrenando, ¿me entendés? Me iba entrenando porque él suponía que yo también tenía que heredar las costumbres familiares. Entonces conocía por boca de mi abuelo todas las historias, aventuras y transhumancia y todo ese tipo de cosas, pero ya yo nací con un vehículo, ¿me entiendes? Entonces el vehículo nos sacó a la ciudad. Ya no me vine a pie, me vine en un vehículo y mis abuelos no se vinieron. Entonces, ahí me di cuenta que podía tener muchos abuelos que estaban en una biblioteca. Casualmente, cerca de casa, había una biblioteca y yo era el único bicho raro que empecé a encontrar muchos abuelos ahí que me contaban muchas historias y mi papá se enojaba conmigo porque claro, dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer porque estaba buscando. Y luego vino pues el gran abuelo en la tele, ¿no? La radio. Luego la radio se sustituyó a la biblioteca. Las grandes aventuras Calimán, ese tipo de cosas. Nos juntábamos en el barrio, había alguien que tenía una radio, era el dueño, como el dueño de la pelota, cuando uno juega al fútbol, era el dueño de la radio. Se enojaba, no traía la radio, no había Calimán ese día, ¿no? Entonces todo el mundo ahí escuchando las historias, necesitábamos alimentarnos de historias, ¿no? Y luego ya pasamos a poder de la poderosa televisión, ¿no? Que ahora ya hay tantos canales, ya tienes tantos abuelos que finalmente no sabes qué herencia tienes, ¿no? Es decir, pero en mi época todavía teníamos como que herencias muy bien definidas, ¿no? Es decir, Canal 7, año 70 y algo, digamos, empieza su señal blanco y negro, ¿verdad? Luego viene a color, mucho tiempo después empezaron los otros canales, es decir, había alguien que nos fue educando con historias, con ese tipo de cosas. Entonces soy un poco de esa generación, ¿no? Calimán, las radionovelas eran más, ¿no? Y se imaginaba. Claro, te despertaba mucho la imaginación, te cuento, porque te van diciendo cosas muy elementales y el saldo lo vas armando vos en la cabeza, ¿no? Entonces cuando empezó a faltar todo eso, ya empezó la necesidad de crear. En el colegio, recuerdo yo en cuarto medio, casi me aplazan en literatura. Claro, porque nos dieron a leer una novela, La Ilíada, ¿no es cierto? Y querían un resumen y yo conté mi propia versión. Conté mi vida, el profesor Bravo, digamos, ¿no? No, quería un resumen. No, yo les conté otra historia. Es decir, ya tenía ciertas capacidades para ver la historia desde ciertos ángulos diferentes a lo que estaba planteado. Entonces, obviamente podía contar mi propia historia y no les gustaba porque era un libro así. Y casi me aplazan. La escuela clásica casi me corta las alas. Pero bueno, ahí ocurrió un accidente de lo más raro, lo más extraño. Yo quería ser escritor, sabía que quería ser escritor, sabía que no quería ser maestro normalista, ¿no es cierto? Con las disculpas del caso a quien corresponda. Y aquí en Santa Cruz me fui dando cuenta que los escritores eran abogados. Entonces yo asumí que para ser escritor había que ser abogado. Como un prerequisito, ¿no? Pero me jalaba mucho a mí la biología. Yo soy un biólogo frustrado. Nunca pude. Yo me inscribí a la universidad para estudiar biología, ¿no? Y en esas épocas turbulentas, García Mesa, compañía, es decir, en esa época nos daban 2 años de estudios básicos a todos. Estudies la carrera que estudies, necesitabas hacer 2 años de igualación. Y luego pasabas ya al tercer año a tu carrera. Entonces yo tenía que hacer 2 años aquí en Santa Cruz y luego irme a Cochabamba, porque era la única facultad de biología que había en Cochabamba. Entonces ya estaba ordenada la vida, planificada, ok, no sé qué, no sé cuánto. Y me metí en temas políticos, resistencia, y fui invitado a la asunción del doctor Siles Suazo el año 82. Ahí me ves en Palacio, no sé qué, hecho el revolucionario. Terminó todo el evento, aquel, pasaba por la UNSA y vi un letrero ahí, dice, vacantes, carrera de literatura. Oh, se estudia en la Universidad de Literatura. Me entré y me quedé 15 años en La Paz. Un cambio total. Brusco, completamente, de lo empírico completo, digamos, ¿no es cierto? De ser el chico del barrio que escribe bonito, no sé qué. Gran parte de las personas se acercaban para que les componga canciones, ¿no? Creían que el escritor tenía que escribir canciones, ¿no es cierto? O sea, no, escribir historias, ¿verdad? Y de ahí ya entrar al mundo académico, así de vuelco completo, ¿no?
cambió bastante mi vida. Siempre me he puesto a reflexionar si fue bien, para mal. Solo el tiempo lo dirá. Lo razonable es que hasta ahora el único libro que escribí cuando era libre, feliz e indocumentado es el libro que más caminos ha abierto en el mundo. Hay un montón de antologías, inclusive antologías universales, muchas antologías. Es decir, todo el mundo me dice: Paz, te vas a morir, te van a recordar por ese libro. El saldo no cuenta. A veces ocurre. A ver, el primer libro, ¿no?, que te cuento. Yo he tenido una suerte en la vida así, de esas suertes extrañas. La gente que es de La Paz va a entender lo que les digo. Tuve como profesor de filosofía nada más ni nada menos que al padre Esteban Bertoluso. Fue mi profesor, además mi profesor, ¿no? Pero estaba en el seminario, lo tenía a tiempo completo. Nos veníamos al Don Bosco, al Prado, los sábados, a ver películas, y de ahí nos bajábamos caminando hasta el Domingo Sabio. Y todo el tiempo él me iba comentando la película que acabábamos de ver, ¿me entiendes? Y claro, o sea, aprendí de semiótica y semiología sin querer queriendo. O sea, unas enseñanzas espectaculares, ¿no? Luego fui, algo que en La Paz me envidia mucho hasta el día de hoy, fui el ayudante de cátedra de don Jaime Sáenz. O sea, toda mi generación me tiene una bronca así: ¿cómo don Jaime se ría en Paz Padilla? ¿No es cierto? Yo que era el mejor, yo que tenía el mejor puntaje, pero en Paz Padilla. La Blanca Victiuster final, que en paz descanse, no tenía una rabia porque ella quería ser la niña predilecta de don Jaime, y ahí me tenés a mí. Entonces he tenido esas extrañas cosas en la vida, que han habido personajes muy importantes, ¿no?, que han estado muy cerca en mi etapa formativa, ¿verdad? Y eso ha permitido que de alguna manera mi literatura vaya siendo una literatura exploratoria, ¿verdad? Es decir, mi primer libro, que te decía, que se llama En el Umbral, ese salió porque tenía que salir, porque eran los murmullos. Yo, muy fanático de Juan Rulfo, intentaba imitarlo, inclusive se enojaban mis compañeros: ¿cómo te vas a comparar con Juan Rulfo? ¿Qué te crees, digamos, no? ¿Por qué no? Digamos, si puedo igualarlo, luego lo podré superar. Entonces, yo he partido siempre de ese principio. Si tienes alguien a quien imitar, ve, imítalo, ¿no es cierto? Sé mejor que él, y cuando seas mejor que él, te quedarás tranquilo, digamos, ¿no es cierto? Me fajaba con García Márquez, me fajaba con Rulfo, con Vargas Llosa. Yo parafraseé el discurso del método completo, nada más porque quería probar, ¿no? Soy de esa clase de tipo, es decir, no me asusta, no me asusto, y trato de ir para adelante. Entonces, luego de la primera etapa, que fue el libro En el Umbral, que fue una etapa desastrosa en términos humanos, pues claro, provinciano, sin una vida social razonable, excepto mi paso por el seminario, que, bueno, sí tenía, me domesticaron en el seminario, pero no tenía roce social, o sea, no venía de tradición familiar, de tradición literaria. Mis compañeros en la universidad era el nieto de Jaime Freire, el otro, o sea, ¿me entiendes, verdad? Y yo ahí, un lunar entre medio. De pronto gano el Premio Nacional de Literatura, 23 años, el premio más cotizado, más esperado, todo el mundo lo quería, y aparece un imberbe ahí. Y claro, eso provocó la ira divina entre mis compañeros de la universidad. Jimmy Iturri era mi compañero de la universidad, sí, ¿no? De mi generación han habido un grupo bastante interesante que ha dado mucho que hablar, no en la literatura, sino en la prensa, te cuento. De los que hemos logrado sobrevivir a la carrera: Juan Carlos Ramiro, poeta, que ahora está en algunos otros temas diferentes, pero bueno, cada uno coge su camino. Yo, ¿no es cierto? Y los demás se quedaron en sueños. Que se llama C. Mendizábal, ¿no? Sí, 3, 4. El saldo tuvieron un éxito importante en la prensa, ¿no? Entonces, de pronto, fui el objeto de la ira
de mis compañeros que querían obviamente ser ellos los elegidos y terminé siendo yo. Y fue una etapa muy compleja, me generó mucha duda. En vez de reafirmar lo que había hecho, me generó mucha duda y a partir de ahí tengo una etapa bastante larga, 4 títulos publicados que no me avergüenzo de ellos, pero creo que fueron productos no acabados, digamos, ¿no? Que se publicaron porque se tenían que publicar, por la urgencia a veces de estar en la palestra, ¿no es cierto? Porque tienes un premio y el premio te exige mantenerte arriba. Y no lo pude domar. Hasta que un buen día me di cuenta de que no era un buen camino y decidí bajarle los humos a la cosa, ¿no? Decidí apaciguarme yo en especial, orientarme yo, saber qué era lo que quería, encontrar un poco mi rumbo, porque no sabía si seguir la tradición en el umbral, ya tenía formación académica, no sabía si seguirlo, es decir, fue un complejo desbarajuste en mi cabeza. Saqué. Ya entré a la etapa de la novela, que es los últimos 15 años, no sé, un poco más tal vez. Y ya la novela me dio un nuevo horizonte, ¿no? Y ahí también intervino, de estas cosas que te digo, un profesor español, él, catedrático de la Complutense de Madrid, que en un programa que tenía la ESI de hace muchos años, venían todos los años a medio año a dar charlas a quien quisiera, ¿no? Y durante 4 años seguidos el profesor José Fradejas se dedicó en exclusiva a Paz Padilla. Él me llevó a España, él me mostró quién era yo y me mostró cuál era el camino y me dejó el desafío. Y obviamente a partir de ahí ya más sereno, más tranquilo, encontré, como quien dice, un rumbo, ¿no es cierto? Y no me apuro, no me fatigo, voy caminando tranquilo. Ya son 4 novelas, una que voy a publicar ahora, este último libro que voy a publicar, o sea, ya son 6 productos que ya podés decir que es el alquimista, ¿no? Que ha encontrado la fórmula y ahora está probando. ¿Entiendes? Ahora está probando, a ver, ojalá lo logren. Yo digo, no pasa nada si no lo logran, o sea, ya no tengo esas urgencias, ¿me entiendes? O sea, no me aprieta el zapato correr más rápido, es decir, voy a mi tiempo, voy a mi ritmo, hago lo que tengo que hacer. Madurez, eso se llama madurez. Entonces, pues creo que muy bien, ¿no? Entonces, en ese periplo son 11 títulos que se han ido haciendo. La novela que más les gusta a mis amigos es esta, ¿no? Las concubinas del diablo, ¿verdad? Es un intento por encontrar la personalidad del hombre latinoamericano. Así como García Márquez nos sorprendió con que tenía personas que vivían 100 años, aquí yo tengo uno que vive 500. ¿Me entiendes? Es una sola vida a lo largo de 500 años de historia latinoamericana. Es un tipo que tiene 7 mujeres, ¿no? Cada una con su personalidad diferente, pero que al mismo tiempo representan una etapa de la historia. Bueno, o sea, cada 100 años una, ¿no? Porque hay ciertas características de las mujeres que estuvieron en esas épocas. Cada una de ellas aceptó un desafío diferente frente a la historia, ¿no? La revolución, la historia de la esclavitud, la primera etapa del encuentro entre españoles. A mí me interesa bastante el tema hispano, prehispano. Soy muy fanático. Donde puedo voy poniendo en valor, porque creo que hay una historia no contada, hay una historia vista a través del prejuicio, ¿no? Una historia vista a través del odio, y trato de descorrer esos velos para tratar de ver de una manera más razonable nuestra historia. Entonces aquí hay cada una de esas etapas está representada por mujeres, y obviamente es un hombre que transversalmente corre. Y esta es la que más les encanta, porque todo el mundo tiene el sueño de tener 7 mujeres en la misma casa. A los polígamos les encanta saber cómo se hace. ¿Entiendes? Cada uno de ellos quiere. A ver, en los últimos 10 años incursioné en el cine, ¿verdad? El cine, con las disculpas del caso a quien correspondan, pero es un arte menor desde el punto de vista de la creación, ¿no? Lo complejo del cine es la etapa de producción. Ahí yo tengo dificultades porque obviamente es un lenguaje diferente.
Pero elaborar guiones es una cosa muy simple, muy sencilla. Tienes que tomar pequeños espacios de tiempo y tratar un tema en específico y ya, digamos, argumento más, argumento menos, diálogos más, diálogos menos, logras impactar a la gente. La primera película mía le ganó a Avatar en Bolivia y me hice famoso en el mundo por nada más, digamos, ¿no? Le gané por 300 entradas, pero le gané. Hubiera querido ganarle en el mundo, digamos, pero le gané en Bolivia. Entonces, prueba de que ese tipo de lenguaje lo conozco, lo domino, no sé qué, y si te alías con gente que sabe producir películas, da buenos resultados. Esto es un acto solitario. Esto sos vos. O sea, no le podés consultar a nadie, no le podés pedir ayuda a nadie, ¿no? Es un acto íntimo y el guía, la responsabilidad del guía es saber por dónde va, y el que te sigues creyendo de que vos sabes por dónde vas, digamos, ¿no es cierto? Entonces esto se convierte en una especie de eso. Si tienes que tener la madurez necesaria para agarrar y decirle a la gente, miren, la historia se la ve así, de esta manera, y estos son los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces es un acto bastante complejo, es decir, es una angustia permanente porque te podés ir equivocando, podés plantear, o sea, es como el flautista de Hamelin, ¿verdad? O sea, puedes llevar a la gente al precipicio y te van a seguir y te siguen creyendo que lo estás haciendo muy bien. Entonces una responsabilidad, pero que tampoco tiene que ver con lo moral, digamos, ¿no es cierto? Tampoco tiene que ver con el púlpito, con el hecho de que desde arriba le digas a la gente, hijos míos, pórtense bien, porque si no el diablo viene y se los lleva, ¿no? Entonces hay una extraña combinación ahí entre manejo del lenguaje, que creo que es donde mejor me muevo. La gente usualmente valora muy bien el hecho de que he logrado dominar la palabra, le saco el jugo a la palabra, y eso tiene que ver con mi cultura. Nosotros los vallegrandinos desde que nacemos cantamos coplas, y las coplas tienen una característica principal, que tienen doble hasta triple sentido. O sea, podemos multiplicar el lenguaje más allá de las opciones del lenguaje. Que cuando estuve en la universidad y nos trataban de enseñar semiótica, decir, pues si en Pampa Grande lo aprendí soberbio, he hecho el grande, digamos, ¿no? Chato Prada fue mi profesor de semiología. O sea, he tenido gente a mi lado que gracias a Dios ha tenido la paciencia de domesticar un pequeño salvaje, como me decían en la carrera, pequeño salvaje, me decían, ¿no? Porque era oriental, pues, ¿no? Yo le decía, no soy oriental, soy vallegrandino, igual. De allá oriental es todo, salvaje, digamos, ¿no? Y además la diferencia de comportamientos, actitudes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, como te decía, he tenido buenos profesores que me han enseñado, y el hecho de provenir de una cultura como la que provengo, ¿no? Es decir, nosotros hablamos castellano, no hablamos español, para empezar. Tenemos un castellano de aproximadamente del año 1000, 1200, a mucho, ¿no? Muy rudimentario, muy elemental. O sea, nuestras palabras de uso cotidiano te las puedo contar, ¿no? Porque sé cuántas son. Y sobre esa base nosotros nos entendemos y multiplicamos. Entonces eso te obliga a generar nuevos sentidos, es igual que el portugués. Y fabricamos, tenemos una capacidad de verbalizar impresionante. Eso es mi herencia cultural. Mientras no lo entendía yo así, quería ser del otro lado, lingüísticamente hablando. Pero cuando entendí ese proceso, me quedé de mi lado, ¿verdad? Porque es mi patrimonio, es mi herencia, conozco eso, domino, ¿verdad? Domino eso, entonces no necesito aprender, ¿verdad? Entonces, en este tema, lo importante es que vos salgas así al libro convertido en palabras. Ese es el drama más complejo, digamos, convertirte en palabras, alquimia, ¿verdad? Tu espíritu, tu historia, tu aprendizaje, la gente que estuvo alrededor, todo tu proceso tiene que convertirse en esto, ¿verdad? Entonces uno deja pedacitos de su vida, uno aquí, y había veces así que tenía algunas admiradoras que se acercan más de lo necesario, compraba la novela para ver si habían aparecido, ¿no? No, les digo, yo superé la etapa de la anécdota, ¿no? Que es otro de los temas importantes en la literatura. Cuando uno se queda en la etapa de la anécdota, que fue lo que ocurrió en mi primera etapa, de esos 4 o 5 títulos que están por ahí,
llegó un momento de crisis que no sabía qué escribir, porque no tenía recuerdos de historias que contar, anécdotas, ¿verdad? Entonces cuando vos te vas por la vía de la anécdota, rápidamente se te agotan y o tenés que repetir. Pero cuando entra la fase creativa, cuando es tu proceso, cuando empiezas a crear desde dentro tus historias, la anécdota se supera. Y es en ese momento en que el tiempo se vuelve atemporal, ¿verdad? Porque puedes ver más allá del tiempo, porque ya no estás anclado a lo que pasó en la esquina siguiente donde salió el fantasma no sé qué y no sé qué. Pasas de lo mero anecdótico histórico y vas ya a una atemporalidad, que esa parte es la que me ha dado a mí, creo, bastantes amigos, ¿no?, en el tema de la literatura. Hay gente que dice, no entendí tu literatura, pero debe estar bien. Explícamela, ¿cierto? Porque claro, ya yo voy a la metáfora en la palabra, ya yo voy a las abstracciones, ¿no? Es decir, ya hago balances de historia. Tengo una otra novela que no la traje, se llama Las concubinas del diablo. Es un intento por entender las raíces americanos, obviamente, ¿no? Sí, están todos negros, blancos, azules, rojos, esclavistas, no esclavistas, no sé qué, pero cada uno de ellos te lleva a una historia por detrás, y de pronto tienes en 160, 200 páginas 5.000 años de historia, 10.000 años de historia, que son nuestra historia, porque hay un prejuicio nuestro, ¿no? Es decir, yo soy mestizo, por lo tanto corté el cordón umbilical con España y se acabó. Es una falacia completa. O intentar decir, no, yo no soy mestizo, no tengo nada que ver con los quechua o con los aymara. Es una falacia completa. Somos la síntesis de muchas vertientes, ¿verdad? Y eso no lo podés negar. Y una vertiente que América no la recupera es la vertiente morisca. La última novela que estoy haciendo ocurre en el año 1000 en Eurasia, en Samarcanda, un territorio del cual solo tengo referencias porque hice un trabajo de arqueología lingüística y encontré en el universo narrado nuestro unas referencias nítidas que te llevan más allá de las 1001 noches, ¿verdad? Y logré rearmar ese universo y hacer una novela preciosa. Proceso creativo, ¿me entiendes? Entonces, si uno es consciente de sus raíces, de sus orígenes, no los niega, podés rechazarlo porque te da la gana, digamos, ¿cierto? Y asumís una posición frente a la historia, podés asumirla y haces una posición frente a la historia, cual sea el rol que quieras asumir, pero asume un rol y asume una actitud crítica, lo que sea, pero asume una actitud frente a, y tienes que tener el coraje de aceptar, porque duele. En la novela que te hacía mención, hablo del tema de la esclavitud en Valle Grande, de los esclavos negros. Nosotros tenemos más de un tercio de sangre africana en Valle Grande. Y yo he visto llorar gente con eso, ¿no? Y un tipo que me dijo, yo que siempre me creí de sangre azul y de estirpe española, me ha jodido mi historia. Bienvenido a la realidad, ¿no es cierto? Eso es, ¿verdad? Es decir, si uno va un poco por las ramas, por la anécdota, te quedas por ahí, termina siendo un escritor superficial, light, de esos hay muchos. Ahora en estos últimos tiempos, la verdad que a mí me duele, me molesta. Finalmente ya no los leo, ya sé de qué va. Pero la literatura light que anda por ahí por vender, digamos. O sea, yo no entraría jamás, es decir, o lo hago bien o no me meto. Y una cosa que aprendí ya, esto tiene que ver con mi otra personalidad oculta. Es decir, estaba en Colombia hace unos 20 años atrás, ¿no? En el top de mi producción literaria, ese tipo de cosas. Y estábamos en un encuentro internacional. Y había un tipo, del Salvador, indígena, famoso entre las mujeres, estas escritoras, ¿no? Alienadas, digamos. ¿Qué tendrá? Y él estaba con su computadorita, ¿no?
Fui dando vueltas así, no sé, me lo dice a mi amigo, quería saber, pues, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era el secreto para que me lo cuente? Para ver si por ahí me daba resultado. El tipo tenía en su computadora sistematizado un horóscopo, náhuatl. Y él me comentó que Naciones Unidas, luego lo corroboré, era cierto, contrataba personal luego de que él daba su veredicto con el horóscopo. Es un horóscopo que no te ve el destino, te dice quién sos y para qué servís. Interesante. Ese pinche náhuatl me cambió el destino. Porque me dijo, vos sos esto. Y recién me di cuenta que esas cosas yo las hacía de manera natural. ¿Te acuerdas de mi abuelo? Logística, planificación, no sé qué. Mi otro abuelo que cayó prisionero, mi abuelo. Es decir, toda mi enseñanza de mi pueblo no estuvo orientada a la literatura, estuvo orientada a la planificación estratégica, porque si hubiéramos vivido 500 años atrás, probablemente hubiera sido yo un guerrero ahí que conduzca, ¿no? Decir a la gente, pues más soy rebelde, para liberar mi pueblo. Pero bueno, o sea, nací en tiempos de paz y tenía que adecuarme a otro tipo de cosas. Entonces él me dijo que yo tenía unas extrañas capacidades para ubicarme en un tiempo, en un espacio, encontrar problemas y sugerir la solución a cualquier tipo de problema. ¿Oh? Contratado, sí. Y a partir de ahí orienté un poco las cosas. Tengo en mi haber... Yo he participado en el primer desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del Estado Plurinacional. En la primera etapa, cuando todavía más eran buenos tipos, digamos, parecía que iban a hacer las cosas bien. He hecho el plan de desarrollo estratégico de la gobernación, la transición de prefectura a departamento, obra mía. Claro. Y tengo en mi haber la ley del cine, tengo en mi haber el plan de desarrollo con identidad, es decir, porque un tipo me hizo dar cuenta que yo tenía aptitudes, ya venía ensamblado, pero obviamente yo insistía que yo era el escritor, ¿no? Y ahí pude entender esto, porque esta literatura no es nada más que planificación estratégica escrita, pero no es teoría, es literatura, porque son personajes, puedo entender, o sea, vos lees esto y te ubicas en la historia de América, no como los libros de historia te lo cuentan, ¿no? Sino desde una interpretación libre, sin prejuicios de ningún estilo, con distintos ángulos de enfoque. Es decir, no te voy a decir yo, que no, o sea, no le voy a decir al niño desde que nace, oye, los chilenos son nuestros enemigos, ¿no? Por ahí te cuento la historia desde aquí, te la cuento desde allá, digamos, ¿no es cierto? Y te permito que tomes una posición frente a, te respeto en tu lectura, ¿no? Entonces, nunca soy así como que invisible, digamos, ¿no? Me ha costado mucho. Esas cosas las aprendí de Italo Calvino. Italo Calvino es un teórico al que muy poca importancia le damos, pero creo que es, en términos de literatura, es uno de los mejores teóricos que conozco, digamos, ¿no? Y claro, su último capítulo que no lo desarrolló, que es el de la invisibilidad, ha sido parte de mis torturas cotidianas de 20, 30 años atrás, porque a Calvino lo descubrí cuando estaba en La Paz y lo tengo de mi libro de cabecera, ¿no? Son 7 propuestas, he ido una por una, ¿no? Y ahora estoy en la última propuesta que intento en honor a Calvino, es decir, aplicar las cosas que él no dijo, pero que uno supone que quiso decir, ¿no? Que es cuando la literatura es como pintar un cuadro, ¿no? Es decir, el cuadro no se pinta con un dibujo, se pinta con pequeños trazos, ¿verdad? Cuando tienes la capacidad de con pequeños trazos construir una historia, está hecho, porque el saldo lo pone el que lee, ¿verdad? Y el que lee entiende la realidad en función de su propio proceso intelectivo y creativo. Yo aquí en esta novela te dejo unos 6, 7, 8 niveles de comprensión. El nivel más último es esoterismo puro, del más crudo y duro. Pero hay gente que no le aguanta los pulmones para llegar hasta allá abajo, pero se queda en la superficie, digamos, ¿no? Tiene un poco más de pulmones, baja a un nivel más así. A todos les gusta.
todos los gustos, pero claro, eso implica un control específico de los matices, ¿no? Vas dejando una palabra, vas dejando una clave simbólica, vas dejando esto, ¿no? El que se da cuenta dice, va a un diccionario, confirma, ¿no? Entra y bucea más adentro. Pero si no tienes esos conocimientos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Debo ser honesto y decir que sí. Uno de mis sueños mayores es, no sé si imitar, probablemente superar, por ahí no llegue cerca, a Khalil Gibran. Eso lo tengo en la mira desde que tengo uso de razón y lo he venido estudiando. Soy además, me dicen perro garronero. Agarro algo y no lo largo hasta que no. Que son jergas más locales nuestras, es decir, el perro garronero es el que va y hasta que tumba la vaca, si no, no vuelve, ¿no? Entonces yo sí, con Khalil Gibran tengo un duelo personal de hace muchos años, mucho tiempo. Conozco la literatura sufí, conozco los orígenes, o sea, soy un investigador. Yo lo que le agradezco a la academia es que me enseñó a dividir entre el profesional y el creativo, ¿verdad? Al principio solía mezclar ambas cosas y tenía dificultades. Mi literatura salía un poco ríspida, un poco dura, porque no sabía cuál. Ahora logro separar las dos cosas con mucha tranquilidad. Entonces investigo bastante, estoy al día yo estoy al día casi siempre no de la literatura que se produce. Hace muchos años que no leo absolutamente nada. Pero sí hace muchos años que no me falta en la mesa libros de teoría, ¿no? Teoría literaria, teoría política, o sea, todo lo que sea teoría pero avanzada, ¿verdad? Es decir, o algunos de cabecera que los vas releyendo nuevos, porque eso me permite entender por dónde va el mundo. Y uno de los culpables también de mis delirios ahí es Erich Fromm. Erich Fromm, que supera el freudianismo que tiene mucha gente mal, con el cerebro malo, pues todo el mundo cree que el problema empieza cuando sos niño y te enamoraste del padre o la madre o la libido. Hay cosas mucho más profundas que eso, y Erich Fromm es el que logra salir de ahí y hace categoría social de lo que vendría a ser la teoría psicoanalítica, y eso es una cosa que no tiene precio, ¿me entiendes? Entonces yo tengo a Erich Fromm ahí. Psicoanálisis de la sociedad contemporánea es el libro clásico, publicado el año 35 aproximadamente, que vos lo lees ahorita y entiendes Bolivia, o sea, para que te des cuenta cuántos años rezagados en términos de evolución social estamos. Publicado el año 35, eso implica que en el 1900 lo que él sintetizó estaba en vigencia. 100 años de diferencia en cuanto a maduración de pensamiento. Esa es nuestra sociedad, es nuestra civilización. Entonces lees Fromm y entiendes lo que pasa hoy día, y eso me permite obviamente construir personajes que se adecúan, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco las cuestiones que va, y esto claro ya esto es lo que mi abuela me enseñaba y me educaba cuando yo era niño. Nosotros en el Valle tenemos una forma particular de educación que es a través de historias, que no es una cosa del Valle, es una cosa que viene de España, que tampoco viene de España, viene del mundo árabe, ¿verdad? Y que tiene que ver con tradiciones a lo largo del tiempo. Pues esa escuela en el Valle nuestro se mantenía, y yo he sido, gracias a Dios, un heredero de ello. Entonces, si mi abuela quería que yo no haga tal cosa, me contaba una historia, ¿no? Si mi abuela quería que yo haga tal cosa, me contaba una historia. Entonces te iban educando con historias. De hecho, no voy a repetir Esopo o cosas así. Tengo que fabricar mis propias historias que terminen siendo aleccionadoras, pero sin que te perturben o te molesten, ¿no? Entonces son 100 y algo historias que algunas de ellas te cuento que ya se han convertido en populares por ahí y vienen y me las cuentan. Me las cuentan. Interesante y bonita tu historia. ¿Me entiendes? Creo que ese es el momento mágico en cuando vuelve a vos la historia contada por otro. Y vos dices, bueno, qué bien, ¿no? ¿Qué es lo que te esperaría también? Claro, en realidad eso es lo que te llena, porque lograste meter en la cabeza del inconsciente colectivo algunas de tus ideas que de pronto empiezan a funcionar, ¿no? Entonces esto es eso, y no pienso quedar ahí, es decir,
quiero seguir afinando, ¿no? Quiero llegar hacia el sumum de superar el haiku, ¿me entiendes? Y pasar un poquito más allá del haiku, pero con más fuerza que el haiku. Es parte pues de estas tradiciones que te digo, ¿no? Así como hay la tradición sufí en el mundo árabe, hay la tradición japonesa, ¿no? Que es más contemplativa, más reflexiva, ¿verdad? Es decir, que es un universo silogístico, ¿cierto? Y nosotros, los quechuas y los aymaras, son silogísticos. Y yo estuve en cargo público, obviamente, vinieron unos que creían haber descubierto la verdad y me presentaron un plan con un diccionario justamente para resolver el problema de los yuracares. Y yo se los rechacé, habían gastado un par de millones, estuvieron 5 años con los indígenas, no sé qué, ¿no? Y yo se los rechacé y me decían, ¿y por qué? Simple le digo, decir, los verbales somos los que tenemos origen latino. Los indígenas americanos son ideogramáticos. Ellos piensan con imagen, no piensan con concepto. Si usted me trae un diccionario donde me muestra cómo es que representa la idea tal o la idea tal, se lo acepto. Pero si usted me quiere poner letras, ahí quedamos, porque es parte del proceso de colonización, se quedaron fríos, ¿no? Los aymaras hablan con imágenes, piensan con imágenes. Los quechuas hablan con imágenes, piensan con imágenes. Por eso que tenemos dificultades de comprensión, ¿verdad? Y en ese sentido haiku, que es súper silogístico, ¿verdad? Que además te desarrolla todo el pensamiento abstracto. Los aymaras tienen un pensamiento abstracto que yo admiro. Tengo muchos amigos ahí, me quieren mucho, porque hablamos estas cosas, digamos, o sea, no voy desnudo de prejuicios a hablar con ellos porque me interesa, digamos, ¿no? Conocerlos por dentro. Y eso es lo que nosotros estamos perdiendo, nuestras tradiciones, ¿no? Yo he logrado mantener la mía porque tuve la suerte de conocerla, saber qué soy, pero bueno, es decir, los jóvenes de ahora no saben si son de Goku o de... ¿no? ¿Entiendes? Suena duro, pero es verdad. Suena duro, pero es verdad, digamos. Entonces nuestras tradiciones se están rompiendo y ahí, gracias a Dios, la literatura se convierte ya en un instrumento, ¿no? En un instrumento de defensa, ¿verdad? De la identidad. O sea, aparentemente son historias, pero no son historias, digamos. Eso fue lo que me enseñó Fradeja, ¿no? Fradeja me dice, mira este cuento, ¿no? Aquí dices estas palabras, dices esta frase, ¿sabes a qué corresponde? 5.000 años atrás, ¿no? En el combate no sé qué, los moros con no sé quién, se acuñó esta frase. ¿Y por qué la tienes aquí, digamos, no? Porque se te ha venido la transmisión de la identidad. Ya no puedes leer ya de manera inocente, digamos, ¿no? Ahí ya tienes que agarrar el chiparte con otro tipo de contenidos que son más complejos, ¿no? Mi abuela me decía pedazo de alcornoque, para decirme que no se me quedaba nada en la cabeza, ¿no? Pinche alcornoque. Estaba por España paseando y un tipo me dice, ese es el alcornoque. a ver, párense, vamos a verlo. El alcornoque había sido de donde sacan el corcho. El árbol de donde sacan el corcho era el alcornoque. Y mi abuela en realidad me estaba diciendo cabeza de corcho, digamos, ¿no? Que no se te pega nada, ¿verdad? Pero claro, eso te lleva a una historia 500 años para atrás, cuando fue la frase acuñada, no sé qué, no sé qué. Entonces cuando empiezas a ver esa riqueza, te quedas
poseedor de una tradición, una historia única. O sea, sos heredero de una tradición universal. Entonces, ahí ya, eso ya no tiene precio, digamos, ¿no? Ahí ya puedes ir escribiendo con calma, sin problemas, con la responsabilidad de ya no cometer errores, digamos, ¿no? Porque en ese proceso de transmisión puedes cometer errores, ¿no? Puedes generar falsos positivos y eso no es bueno. Mujer, hijos, cada vez los pierdo, ¿no? 5, 6, 7 meses. Trabajo. Cada libro me cuesta una pega. Lo que no entienden tus jefes que estás escribiendo. Entonces, es decir, yo tengo mis procesos creativos, ¿no? Tengo en mi cabeza 2 guiones de cine, una novela que está pendiente, el problema de mi oficina, o sea, los tengo y los he logrado categorizar y trabajan por separado, no me desvelan, nada, absolutamente nada, ¿no? Pero cuando sale la novela, agarra y irrumpe y deja al lado todo y exige de mí tiempo completo. Entonces, hasta un día antes de empezar la novela, yo era el más eficiente en la oficina, el más creativo, el que más opinaba, no sé qué, el jefe feliz conmigo porque no tenía que pensar, porque yo le daba la solución. De pronto, al día siguiente, Paspadilla está así. No está. ¿Qué te pasa, Paspadilla? Nada. Oye, ¿qué tenés? Nada. Y claro, te aguantan 15 días, digamos. Al fin de mes te digas, estoy mejorando. Lo siento por bajo rendimiento, fuera. Así que le tengo miedo yo cuando salen las novelas, me preparo, es decir, empiezo a ahorrar. Pero mis hijos cuando me ven ahorrando dicen, ya va a escribir, ya va a escribir algo, digamos, ¿no? Porque saben que si no me votan, me voy. Igual, necesito mi tiempo. Es decir, esta última novela la tengo en la cabeza así en activo, unos 7 años, ¿no? Y la he empezado a escribir, la etapa más compleja de escritura hacia el año pasado, más o menos a esta fecha. Fue así un torbellino que bajó 2 meses. Pero sí, o sea, fue así, ¿no? Como un volcán. Cuando terminó la erupción inicial, recién me puse a preocupar a ver qué daños había hecho. O sea, no me había pasado, siempre he tenido el control, siempre yo había sido el que ordenaba y gobernaba el mundo. De pronto ha salido una historia que de hecho, ya ahora la entiendo, yo la fui preparando, ¿no? Fradejas tuvo la culpa, o sea, la gente que me fue preparando antes es un poco el disparador de esa historia, porque me decía, lee tal cosa, ¿no? Agárrate las crónicas, ¿no es cierto? Mirá aquella saga, ¿no es cierto? Entonces, tradiciones, Lagash, no sé qué, los gurus, no sé cuánto, ¿no? Historias así. Fue generando magma, ¿sí? Ahí adentro, ¿no? Y de pronto, como no le daba mucha importancia, esa novela yo la intenté escribir en América. Me batí fuerte con el Cariciri. Pero el Cariciri tiene una figura metafísica muy linda, muy preciosa, que es el tema de que una persona que necesita iluminación requiere grasa humana para poderse iluminar. O sea, me parece mágico, mucho más que el Nosferatu. Drácula queda un dios tuerto. Entonces yo quería reivindicar la figura del Cariciri. Hice ensayos, no pude, soy honesto, no pude, y quedó, ¿no? Pero un buen día, pues me eligió así, 2 meses me tomó hasta que logré controlar la cuestión. Y luego de todo lo escrito, dije, qué raro, ¿y esta novela en qué territorio? ¿Dónde nace? ¿No? A ver, cuéntenme la historia. Empecé a ordenar, ya entra ya el crítico, ¿no es cierto? El profesional, a ver, Google, ¿no? Este dato, Google, año 1000, Samarcanda. ¿Qué pasó aquí? Cuéntenme la historia. Me ha pasado, no es mentira, te lo estoy contando, porque llegó un momento que no goberné una historia y la verdad que me ha dejado muy satisfecho esa historia, porque es una cosa así preciosa. Es decir, creo que llega un poco hasta donde esto es como subir al Everest, ¿no?
Si estás preparado, llegas hasta arriba, pero si no estás, llegas hasta cierta parte y tienes que tener la madurez necesaria para entender que ya no puedes más, digamos, ¿no? ¿Okay? Haces un alto, paras y en la próxima lo vuelves a intentar, digamos, ¿no? Entonces hay que tener esa conciencia plena de tus límites, eso es una cosa fundamental. Entonces, pero en esta novela creo que he llegado al punto más alto del eje intelectivo, digamos, ¿no? Es decir, me bato con el universo. El año 1000 el ser humano tenía una leve noción de que la Tierra podría ser plana y ya empezaron a poner los primeros linderos a esa teoría que 500 años después se confirma, ¿verdad? Todo el proceso. Entonces yo voy reconstruyendo el pensamiento, el final de una época y el inicio de una nueva, y un hombre ahí tipo Da Vinci, Galileo Galilei, ¿no? Me hubiera gustado batirme con Arquímedes, pero mucho más atrás, ¿no? Pero inventé mi propio, se llama Armenio, ¿no? Y Armenio ahí navegando entre dos, no son milenios, entre dos eras, 5000 años para atrás, y lo que nosotros le vamos a reconocer el tiempo para adelante, ¿no es cierto? Porque nuestros elementos de juicio ahora dicen, sencillo, pero te la complico la cosa para que te puedas dar idea de cuán complejo es decir esto es esto o esto es aquello, porque eso implica un proceso intelectivo antiguo, ¿no? Ahora tenés los barcos, no sé qué, pero el momento en que los egipcios giraron alrededor de África en unas canoitas que apenas andaban un día, necesitaban 50 canoas porque las provisiones que tenían les alcanzaba para 10 días, tenían que bajarse, sembrar, ¿no? Por eso tardaron 5 años en dar la vuelta a África, pero es que pasaban sembrando todo el tiempo, digamos, ¿no es cierto? Con nuestros barcos el tiempo se acorta, porque ya tienes la vela, pero pasar de un remo a una vela implica un proceso de conocimiento, derrotar a los dioses, ¿no? En esa época creían que los dioses eran los que gobernaban el mundo, terremotos, lluvias, truenos, no sé qué. Salir de la esfera dominante de los dioses y pasar a la esfera de la lógica implicaba demasiado esfuerzo. Y ahí está la novela, está justo en ese vértice así interesante. Y la estoy escribiendo así como un orfebre que va a encastrar diamantes en un anillo de plata blanca, con la conciencia plena de que lo tienes que colocar donde lo tienes que colocar, digamos. Claro, lo que pasa es que, o sea, yo no quiero compararme, digamos, con los profetas, ¿no? Los guiadores. Tengo otras definiciones más terrenales para ese tipo de cosas. Pero creo yo que las personas que tienen la capacidad de leer el tiempo son las personas que guían a las personas. Voy a decir una barbaridad, pero en el último tiempo fuimos engañados por un falso profeta que nos decía que él conocía el camino y nos llevó donde nos llevó. Entonces, no es exactamente mi preocupación, sino que de mucho más antes fui dándome cuenta que las líneas históricas muy pocas personas las pueden ver. Yo logré domeñar, como se dice, esas artes ocultas, ¿no? Y si lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? No creo que sea malo intentar ponerte arriba y decir, ¿saben qué? Este es el camino, no este. Y lo hago con la responsabilidad que corresponde, porque finalmente somos pues una cultura mesiánica, ¿no? Estamos esperando el Mesías. Yo siempre me hago la burla, no soy creyente a fondo, digamos, siempre me hago la burla y les digo, si de verdad volviera Cristo y lo vieras bajar por ahí volando en el aire, ¿lo esperarías? Le saldrías a bajar. ¿No es cierto? Entonces me miran, así soy un poco así de cuestionador en ese sentido, con lógica, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que las personas, además es parte de la mitología universal,
los guaraníes esperan al Queremba que los va a liberar de la zona oscura, y ese Queremba tiene que ser sordo, ciego y mudo. Me han costado años entender. Sordo para que no escuche otros discursos que no sea el suyo, ¿no? Ciego para que solamente vea su camino, y mudo para que pueda guiar sin hablar. Es muchas gracias. Y así, es decir, en el mundo aymara, en el mundo quechua, en todos los mundos, el mundo cristiano, esperamos nuestro Mesías a nuestra manera, o sea, somos mesiánicos. Por lo tanto, es decir, si la gente entiende ese tipo de lógica, ese tipo de lenguaje, y yo lo puedo hacer desde el punto de vista racional, ¿por qué no, digamos, no? Porque ocurre lo que te decía, es decir, si bien el Cananchiri no es un tipo empírico, pero su Parcito sí lo era, digamos, un tipo que funcionaba por reacciones, ¿no? Sin ningún tipo de intelecto, y claro, se equivocan en el camino con mucha facilidad. Entonces a mí obviamente me preocupa el devenir, ¿no? Si en ese sentido trato a mi manera de poner las piedras necesarias en el curso del agua como para que ésta tuerza sin que genere un caos, ¿no? Porque he aprendido en la historia que no es bueno oponerse al curso de la historia, porque es complejo. La historia tiene sus complejidades tan complejas, disculpando la repetición, que es caprichosa. La historia es muy caprichosa, se da modos para hacer lo que le da la gana, y si te pones al frente te aplastan sin misericordia. Entonces hay que tener la prudencia necesaria para saber dónde pararse, saber dónde ponerse, ¿no? Disimuladamente, para que los dioses no te pillen, porque te detectan, ahí está. Entonces hay que ser muy consciente de esos detalles. Y claro, en el Facebook, ¿no? O sea, yo no publico mucho, pero toda la gente espera que publique algo, porque en el momento en que digo algo es cuando la cosa debe torcer, y ya tengo un grupo de gente ahí que esperan que yo por ahí lo multiplican, ¿no? Y en más de una ocasión me he dado cuenta que genero tendencia, pero esa responsabilidad es complicada. Es complicada, es decir, ahí hay un candidato que es mi amigo, no puedo hacer campaña por él, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Porque mi visión es más macro. Tengo la responsabilidad, porque la gente sabe que si algo digo, lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa. Entonces en los documentales, en las películas, es también algo parecido, digamos, ¿no? Aquí en Santa Cruz me odian porque mi última película se llama Reverdecer en Otoño. Le saqué en cara las historias de las concubinas y algo más, digamos, bravísimo. Eso mismo, los vallegrandinos están perdidos en la historia, no saben para dónde van, no saben dónde vienen, no saben quiénes son, están construyendo sus propios mitos. Ese es otro tema que ocurre a nivel de la historia, que la gente construye sus propios mitos en función a su imagen y semejanza. Y eso es falsear la historia. Entonces no falta alguien como yo que les embarra la historia. ¿Saben qué? ¿No? Y te cuento que ha pegado mucho entre los jóvenes, porque entre los jóvenes hay una necesidad de identidad muy fuerte. Y es algo que nosotros como generación no estamos aprovechando. Deberíamos tener la madurez necesaria para enseñarles, como me enseñaron mis abuelos, me transmitieron a mí, transmitirles nosotros a ellos, decirles, miren, ¿saben qué? ¿Entendés? Porque los jóvenes están construyendo un mito. La historia lo dirá si es para bien o para mal, pero es un mito al fin. Es decir, estamos locos por borrar la historia y avanzar en la era cibernética lo más posible, y ir a librar nuestras batallas en el tiempo y en el espacio, no en la vida real, ¿verdad? Entonces el documental ese y otros más que he hecho están orientados justamente en ese sentido, ¿no? A develarle a la gente algún tipo de información que le permita ubicarse en un tiempo y en un espacio, para que a partir de ahí, mucha gente a partir de ahí encuentra tranquilidad. Porque en el momento que alguien te dice, mira, sabes que no te preocupes mucho, esto es así, esto es así, esto es así, se quedan calmos porque alguien ha pensado por ellos, ¿no es cierto? Y alguien ha reflexionado por ellos, y ellos encuentran una respuesta que les parece razonable, ¿no? Entonces ese es un poco el papel que cumplo, digamos.
Sí, por OPA nos perdimos. Hasta el año 1959 teníamos la economía más pujante, no solo del oriente boliviano, éramos la bisagra de integración entre Santa Cruz y la economía de La Plata y del Estaño en Potosí, Sucre. Controlamos la economía del azúcar, del alcohol, corambre. Éramos un emporio económico importantísimo, ¿verdad? Los cruceños no nos quieren hasta ahora por esa razón, porque ellos producían la materia prima. El que produce la materia prima siempre se queda con el precio más bajo, y el que la transforma siempre es el rico. Y nosotros éramos los transformadores. Pasa el año 60, se inaugura la pinche carretera esa, y los valleraneros se vinieron en masa a Santa Cruz, a producir en Santa Cruz lo que pudieron haber producido allá. 60 años después ya están, yo creo que no va a pasar mucho tiempo. Los muchachos de ahora, con formación académica, con mejores ganas, ya están empezando a instalar fábricas. Muy bien. O sea, me parece bien, todas las ideas que vayan sean buenas. Ya no haremos por hambre porque ya no es necesario, pero estamos haciendo todo tipo de cosas, ¿me entendés? Y estamos dando bonitas respuestas a esa generación perdida que fue la de nuestros padres y casi un poco nuestros abuelos, digamos, ¿no? Que se encontraron con una carretera y no supieron qué hacer. Es que una carretera ahora nos parece sencillo, pero en un mundo tan ordenado, aparece una carretera, es un punto de fuga muy complejo y no lo supieron administrar. Ahí nos faltó un poquito alguien con pienso que le meta dinamita en vez de la carretera y la cierre, cambie, vuelva todo lo que era antes, digamos. Pero esa es la historia, ese es el avance de la historia, no lo podés frenar, digamos, ¿no? Sí, más bien lo estamos impulsando, digamos, no lo estamos impulsando. Aquí en Santa Cruz me tienen bastante, asumo una posición crítica bastante compleja en términos administrativos, ¿no? En términos de política pública, porque claro, la ciudad tiene hambre y nosotros en el valle tenemos que producir a precios bajos para que la ciudad viva bien, no es justo, digamos, ¿no es cierto? Ok, quieren que les demos de comer, perfecto, pero necesitamos fondos de inversión para generar nuevos proyectos. Entonces ahí donde estamos ahorita, y ya como que hay una conciencia, les hemos parado el tema Rositas, por ejemplo, porque significaba que nos iban a ahogar, o sea, ya nos hicieron la carretera para que todo el mundo salga y ahora nos quieren ahogar a los pocos que quedan, digamos, ¿no? O sea, no es justo ni es razonable, ¿verdad? Entonces estamos generando masa crítica de pensamiento para que haya un éxodo de retorno. Ya tenés carretera, ya tenés internet, o sea, ya no necesitas estar en la ciudad para poder producir y vender. Un telefonazo te estoy mandando, ¿no es cierto? Mándame por Tigo Money o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces ya hay condiciones para que desde donde sea puedes generar algún tipo de negocios razonable. Y obviamente la materia prima nueva nuestra está allí, digamos, ¿no? Que fue una de las falencias de la participación popular, ¿no? Que no se dieron cuenta que iba a generar macrocefalia urbana. Ya ha generado macrocefalia urbana, La Paz lo padece, Santa Cruz lo está padeciendo, y van en camino de eso Tarija, ¿no es cierto?, Cochabamba, y el área rural está cada vez más abandonada, entonces no es razonable ni correcto, digamos. Entonces hay que generar un proceso inverso de retorno hacia el campo, ¿no? Todo. Yo cuando llegué, el primer anillo era el borde de la ciudad, claro. Y mis papás compraron una casa del otro lado del río, ¿no? Entonces nosotros éramos los invisibles. Y eso estoy hablando de la avenida Cañoto. La avenida Cañoto era el borde de la ciudad. Era un río inmenso. Y lo que es el Siete Calles y compañía, ahí llegaban los carretones, no sé qué, con productos, y la ciudad era a 3 cuadras alrededor de la plaza. Esa era toda la sociedad cruceña. Nosotros en Vallegrande teníamos teatro, teníamos ópera, allí, ¿me entiendes? Entonces esa fue la Santa Cruz que yo encontré. Me fui a estudiar a La Paz y cuando volví dije, creo que me equivoqué de destino. Era otra ciudad. Completamente. Algo que aquí en Santa Cruz no se reconoce es que sin la presencia de la mano de obra altiplánica esto no hubiera sido lo que es.
sin la presencia de la industria nuestra vallegrandina, esta no fuera lo que es. Es decir, todo esto lo hemos construido los otros, pero insisten en que lo construyeron ellos, lo cual no es razonable. O sea, tienes que ser generoso ante la historia, ¿me entiendes? Porque la evidencia está. Entonces, igual que a Levo le tocó avanzar la bonanza petrolífera, abrieron monte y metieron algodones y no sé qué, y luego no pudieron cosechar porque no había mano de obra. En principio echaron mano a los estudiantes fuimos a la zafra, no abastecimos, y ahí no les quedó más que Barrientos tuvo mucho que ver en esta historia, que obviamente fue antes de Banzer. Barrientos juntó la plata de las regalías que las decretó Bush, que eran $800 millones, ¿no? Y les dijo: ¿quieren plata? Queremos. Bueno, cambio. Necesito llevar gente del altiplano para allá y tienen la plata. ¿Quieren o no quieren? ¿Qué hacen ahí? Firmando así. No, con ese impulso. Claro, $800 millones a cambio del primer lote migrante, ¿no? Que se vinieron a toda la parte norte de Santa Cruz. Y Banzer generó el segundo lote, que es lo que está en el área de San Julián, al frente, la otra banda del Río Grande. Porque era como la consagración, ¿no? Claro, sí, exactamente, ¿no? Pero es que tenías una cantidad enormemente grande de producto y no tenías cómo cosecharlo, necesitabas mano de obra. Entonces la mano de obra vino, hizo su primer quinto, les gustó el calor y se quedaron. Y eso pasó mientras yo estaba en La Paz estudiando. Así que cuando volví dije: ¿qué pasó aquí? Oh, permiso, vivo más adentro. De ser el que vivía en las afueras de la ciudad, de pronto vivía ya más adentro, ya más feliz, digamos, ya soy más urbano, digamos, ¿me entiendes? Porque había otra gente que ya estaba en los cordones de miseria, que se fueron creando y que luego se generaron una economía que has visto, que conoces, digamos, ¿no? Y esto ya no lo para nadie, pero además fue así violento. Fue violento entre ir a estudiar y volver. Me cambiaron la ciudad casi, el aeropuerto casi les dije: oiga, creo que me llevaron a otra parte, digamos. Claro, sí, porque además la riada esa que hubo el año 83, que permitió la creación de la Villa 1 de Mayo. En esa época la Villa 1 de Mayo era como ir de aquí a Camiri, digamos, ¿no? O sea, lejos, ¿qué vas a ir a vivir allá? ¡Estás loco! Ahora es parte del centro de la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, hubo gente que entre visionaria, entre la necesidad, no sé qué, y se empezaron a armar las redes económicas y esto empezó a funcionar. Y esa es la Santa Cruz que tenemos ahora, que no la podemos desconocer. Desconocerlo es una tontera, digamos. Nosotros lo mantenemos en la memoria, ¿no? Nosotros los vallegrandinos, ¿no? La gente de la ciudad, algunos núcleos se agarran del carnavalito, la chovena. El saldo son ritmos variados, ¿no? Dependiendo de la zona, el barrio La Plata, en la época de Jonás y la Ballena Rosada, para no decir otra cosa. Ibas a una fiesta, estaba Manolo Otero cantándote, no ibas a otra fiesta, estaba, no voy a decir más nombres porque todo el mundo sabe, es decir, fue una época interesante, ¿no? Fue la época en que más libros se vendían. Los nuevos ricos compraban una casa y decían: quiero ver esta pared entera de libros, ¿no? Además en celofán, y se acabó y no los abrían nunca, los tenían ahí. Es eso, esta ciudad es eso, digamos así, fantasiosa, dicharachera, que gasta mucho dinero, que no se preocupa, que le gusta estar al ritmo de moda. Si tienes que traer al que tengas que traer, te cueste lo que te cueste, no importa, ¿no? Hace poco estuve haciendo un documental aquí en Santa Cruz con el tema de los migrantes, con el asunto de la danza, ¿no? Del Gran Poder versión Santa Cruz. Me costó entrar con ellos, pero después cuando agarramos confianza me dicen: joven, lo invito pues a mi casa en la tarde, vamos a comer alguito, ¿no? Ya. Estaban los broncos ahí amenizando nuestra fiesta, ¿no? Éramos 4. Es eso. O sea, Santa Cruz es eso, digamos. O sea, no escatiman esfuerzos para darse los gustos que quieren darse, y lo hacen. O sea, no hay límite a la fantasía.
y tienen una capacidad de fabricar dinero impresionante, digamos, ¿no? Entonces, por vías legales, ilegales, no importa, pero hay. Entonces Santa Cruz lo puedes entender desde esa lógica, ¿no? De la literatura, sí. Yo el único amor que he tenido en mi vida ha sido la literatura. He arriesgado todo lo que tengo por la literatura. Y aprendí algo que es fundamental y básico, que de la literatura no voy a vivir, pero el que quiere sacarse una foto conmigo paga. Claro, así de simple. O sea, nadie compra libros, nadie lee, pero todo el mundo quiere ser amigo del que escribe, ¿me entendés? Entonces, ok, gracias a Dios he tenido buenos cargos, esas son las fotos, ¿no? Nunca he desmerecido, además soy consciente y responsable de aceptar un espacio de poder o lo que sea, sabiendo que lo voy a hacer bien. O sea, no me engañan con que me nombren algo y que yo voy por figurar. No he hecho nunca, tengo una buena reputación, la cuido muy bien. Sinónimo de Paz Padilla siempre son obras, siempre son buenas gestiones, siempre es honradez, digamos, ¿no es cierto? Entonces esa es mi marca y yo la cuido muy bien porque ese es mi único patrimonio que tengo. Entonces ahí me tomo la foto con ellos y en mi casa y me votan igual. Pero en mi casa escribo, digamos, cuando corresponde, ¿no es cierto? Esas dos vidas que se llama he logrado controlar. Entonces, si vos te pones a pensar, tienes que producir plata, tienes que atender tu familia, el saldo del tiempo lo dedico a la literatura. Entonces no hay mucho tiempo para la vida privada, es una vida muy soledosa, muy solitaria. A veces salgo de casa, digo voy a visitar a un amigo, ¿no? Voy de una vuelta, no encuentro al amigo, o sea, no lo encuentro en mi cabeza, al amigo al que voy a visitar y pues me vuelvo a entrar, porque no tengo amigos. O sea, tengo muchos conocidos, pero yo sería incapaz, por ejemplo, de venir donde Víctor Paz, tocarle la puerta, oye, tengo ganas de hablar, ¿no? Porque respeto la intimidad del otro, porque tampoco me gusta que invadan mi intimidad cuando yo estoy en mis cosas, digamos, ¿no? Cuando me invitan amigos muy especiales, voy. En actividades sociales nunca me vas a encontrar, jamás, porque esas 2 horas de chismes ahí las prefiero dedicar a escribir, a pensar, a meditar, ¿me entendés? A ir afinando cosas, a finalmente hacer nada, estar tranquilo conmigo mismo, con mi conciencia, digamos, ¿no? Porque el acto creativo es eso, es un acto íntimo de pensar. Un encuentro, ¿no? Es un encuentro permanente, ir aceptando, viendo cómo va funcionando alrededor, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso sí me gusta viajar. Cada que puedo agarro un vehículo y digo, ¿para dónde está yendo? Para tal. Ah, vamos. O sea, me arrulla el viajar y mi imaginación vuela, va, digamos, ¿no? Y siempre es muy lindo para mí viajar, porque tienes todo el tiempo el mundo para vos, pues, ¿no? Y tienes el paisaje que corre. Miro muchos documentales en mis épocas de que no puedo viajar en la casa. En la pelea por el control, ¿no? Claro, ellos están en una lógica y yo estoy en otra, entonces documentales, vida silvestre, temas naturales, ciencia, ¿no? Muy al tanto de eso. Porque tenemos que entender la vida. Es como la lucha de sumo, ¿no? O sea, vos lo ves más gordo, pero probablemente no sea tan más fuerte, ¿no? Pero te asusta igual. Mi primera crisis fue, como te decía, esa transición del campo a la ciudad, con un premio encima y un montón de lobos alrededor que querían devorarme. No pude entender qué pasó. Y me generó una crisis compleja de repensar, ¿no? Repensar el mundo, mis valores cristianos colapsaron, el mundo no había sido tan bonito como te cuenta el cura en la iglesia, ¿no? Tú tenías que salir al mundo de afuera, entonces ese proceso fue bastante complejo. Además, de una provincia ir a una capital tan importante como es La Paz es complejo. Me trituró, me sofocó. Y claro, es decir, fue muy complicado y no lo entendía, es decir, no busqué
apoyo para entenderlo. Estaba en La Paz caminando por la avenida Arce y me vino el famoso surmenage, 25 años. Se me borró La Paz, se despersonalizó La Paz. Había un poste, me agarré al poste, pues sabía que no se iba a ninguna parte, al menos el poste, digamos, ¿no? Se me volvieron las ideas, estuve tranquilo, sereno, ya, buscar auxilio. El médico me dijo, joven, no más lectura, ¿no? Me prohibió, me gustaba, me prohibió toda actividad intelectual. O me dijo, método. ¿Cuál? Ejercicio, no trago, el cigarro es lo que no he podido dominar, pero ahí andamos en la pelea. Parecemos espadachines con cigarro. Y a cierta hora de la noche usted se me duerme. Se caiga el cielo, no se caiga. Desde esa época hasta ahora soy como la Cenicienta. 12 menos un minuto en el sobre, pierdo la zapatilla. ¿No ven? Entonces he hecho una vida metódica y eso ha sido, creo que, un poco el resultado de ello. Pero a pesar de eso, las crisis han venido. 33 años, la famosa edad de Cristo. Cruzaba la plaza principal y me quedé así, parado, ni para atrás ni para adelante. Ya caramba, ¿qué pasó aquí? Miré arriba si no había alguien con el hombre araña con su que me tenía ahí, ¿no? Más o menos sentí que movía de nuevo, saqué mi teléfono, compadre, no sé qué me pasa. Han venido y me han alzado así como a maniquí al médico. No tenés nada, me dice, está tranquilo. No tenés un problema, ¿no? Me dice, ¿yo? ¿Problema? Fue la primera vez que entendí el proceso creativo interno. Tenía una novela trancada en mi cabeza que la venía trabajando de manera inconsciente y cuando la novela quería salir yo no la dejaba. Hasta que se plumó la novela y ¡paf! Me agarró. Oye, pongámonos de acuerdo, ¿no? Y salió, ahí entendí cuál era mi proceso. A partir de ese día ya no me sorprende, porque ya sé cómo funciona, ¿entendés? Entonces preparo todo, ahorro plata, no sé qué, no sé cuánto, aquí lo bueno, jóvenes, a escribir, ¿me entiendes? Pero he tenido que pasar esos procesos para entender cómo es que funciona internamente. Es como un parto, llega el momento y ese bebé tiene que salir como sea, ¿me entiendes? Entonces a veces sale así, una cosa rara, digamos, y luego la tienes que empezar a rearmar, a veces sale ordenada, pero tiene que salir y lastimosamente los procesos en la cabeza son complejos. Un día me quedé trancado en mi cerebro, que fue la parte que me preocupó más, digamos, ¿no? Porque claro, tenía un control de 2 a 3 mil años de historia, muy solvente, tranquilo, sin problemas. Y me metí con el tema de... Y tiene que ver con mito Urus, los Urus en el Salar, que es la única mitología en el mundo que te habla de la era prediluvio. Ninguna mitología en el mundo te habla del prediluvio. Todo el mundo te habla del diluvio para acá. Entonces eso te deja ver, y además la lingüística lo ha demostrado, de que es una cultura mucho más antigua que todas. Ellos tienen un mito que habla de que la Tierra originalmente tenía 2 lunas. Una cayó y algo pasó. Y la ciencia reconoce que lo que generó la Pangea es la caída de una luna. ¿Entiendes? Entonces, se me cayó una luna en mi cabeza, me aplastó así. Me quedé groggy. Fue la única vez que me asusté. Era mucha información, 60 millones de años procesar en tu cabeza. Mi disco duro empezó a patinar. Ahí sí esa sí me asustó. Muy feo, demasiado feo. Tenía miedo de que patine, ¿no?
Bueno, lo combato donde puedo, ¿no? Lo combato donde puedo, no creo que sea una cosa... A estas alturas de las circunstancias, a estas alturas de la vida, a estas alturas de la historia, o sea, ya son pensamientos anacrónicos, ¿no? Es decir, yo soy un admirador ferviente de la cultura quechua, matriarcal, un admirador ferviente de la cultura aymara, que si bien no es matriarcal, pero al menos es par, ¿no es cierto?, frente a una cultura hispana como la nuestra, que es chulla, como decimos nosotros. O sea, no es razonable ni es justo que la mujer no valga, o sea, y que encima que la mujer quiera ser algo y que le tengas que cortar las alas. O sea, dejémonos de fregar, digamos, ¿no? O sea, a estas alturas de la vida ya la dualidad es parte de nuestra vida cotidiana, entonces ya no somos una unidad. En la época del patriarcado, vaya y pase, digamos, ¿no es cierto? Lo que más yo provengo de una cultura como la Valle Andina, que somos cultura par. Nosotros somos cultura par, no es ni matriarcal ni patriarcal, somos cultura par, es decir, en estos asuntos, el profesor Fradeja me hizo dar cuenta, me dice, ¿te das cuenta que en tu léxico hay 30% de palabras aymara? ¿Aymara? Cuénteme otra historia, por favor. Se supone que éramos territorio quechua, ¿no? Y de ahí me di cuenta, el mito de los 3 rayos es parte inherente de mi cultura. O sea, en el Valle nosotros creemos firmemente en los 3 rayos, que es la parte esencial de la cultura aymara. Entonces, claro, ahí entendí, digamos, que la cultura aymara es par. Si hubiera sido quechua, hubiera sido matriarcal, digamos, ¿no? Entonces yo ya, ok, manden, ya, a trabajar, digamos, ¿no? Porque la cultura quechua es la mujer la que ordena el mundo y es el hombre el aportador. Sencillamente es a la inversa de nosotros, ¿no? Que creemos que el hombre es que el hombre es el que ordena el mundo y la mujer es simplemente nada, digamos, ¿no? Pero en la cultura aymara sí es par. Yo nacido, me he criado en esa cosmovisión, por lo tanto no acepto ni me agrada, digamos, cuando veo posiciones así que intentan cortarle las alas a las mujeres que quieren espacio, tampoco a las machistas, ¿no? Hay que tener límites, ¿no? Pero en su decurso natural yo creo que en poco tiempo más las mujeres van a tener unos espacios interesantes de control de todo. Es esa lucha, casualmente es esa lucha, es decir, son los machos que impiden que sus mujeres sean iguales y prefieren matarlas, ¿no es cierto?, a dejarlas en libertad. No es más que eso. Obviamente el trago, lo que quiera, pero eso es simplemente el detonante. Pero la causa central es que el hombre se siente inseguro cuando ve que una mujer está de igual a igual que él y que puede aportar económicamente mucho más, pero sabe que se va a quedar atrás y vienen los traumas normales, me va a poner cuernos, que no sé qué, o sea, inseguridad completa, digamos, ¿no? Entonces es ahí donde se genera el conflicto y se generan los feminicidios, porque el hombre está perdiendo poco a poco el poder y ante la evidencia de perder el poder prefiere sacrificar a quien le genera la inestabilidad, digamos, ¿no? Y obviamente son actos irracionales, nos matan, lo que sea, ¿no? Y creo que ahí hay que trabajar más, en el tema de feminicidios no hay que trabajar en los varones, hay que trabajar en las mujeres, ¿no? Ahí entra el IFROM, el miedo a la libertad, ¿no? O sea, hay que enseñarles a las mujeres a ser libres, ¿no? Que en el momento que corresponda digan alto, digan basta, sepan decir no, me voy, puedo trabajar, yo también puedo, ¿me entiendes? Porque es ahí donde está el problema, en la relación de dependencia, una relación de dependencia dañina, ¿verdad? Y como hay una relación de dominación, en el momento en que el que domina pierde el control, se enoja, pues, ¿no? Es normal, estás perdiendo el poder, digamos, ¿no? Entonces reaccionas de manera negativa, ¿no? Agradecerte a ti, mil disculpas a la gente que está ahí por irrumpir un poco en sus hogares probablemente con una cosa diferente a la que están acostumbrados, pero es mi cariño, es decir, me interesa siempre dejarles algo, espero que las pocas palabras que hayan podido escuchar las puedan entender. Es un proceso de vida, más que un tema literario, es un proceso de vida, y en ese sentido creo que los seres humanos siempre tenemos que darnos una mano, ¿no? Porque lo que te genera una crisis es cuando no puedes ver una solución, y si yo puedo de alguna manera aportarles a ustedes con algún tipo de solución, bienvenidos, y cuando me encuentran en la calle la consulta es gratis, no se preocupen. Me encanta hablar con la gente, darles lo que yo pueda darles, ¿verdad? Es decir, porque
es muy complicado cuando ves una persona desorientada en la calle que no sabe qué rumbo tomar. Y en ese sentido, lo que yo puedo hacer y lo que puedo hacer a través de las redes, el internet, las películas, los libros, los documentales, siempre están orientados en ese sentido, ¿no? Tratando de compartir las luces que ya yo he encontrado para que todos podamos seguir de alguna manera un camino lo más amplio posible, pero que sea llano, ¿no? Para que no haya muchas dificultades. I always used to feel like a lonely soul without a hope.